Yo soy Kenneth Orom y soy de Uganda. Nací en una ciudad que se llama Jinja y tengo ahora 28 años. Y estudio ahora en el Seminario Internacional Bidasoa en Pamplona. Sí. Entonces, en Jinja, donde yo nací yo en una familia de cinco hermanos. Entonces, somos 5 en la familia, yo soy el pequeño. Entonces, en mi familia siempre yo recuerdo muy bien allí que siempre los domingos mi padre me preguntaba, solamente los domingos era una pregunta de mi padre, a ir a misa. Entonces, y después de la misa, cuando regresábamos en la casa, siempre allí jugábamos con mis hermanas, porque tengo 3 hermanas y el primero es un hermano y yo soy el pequeño. Entonces jugábamos siempre allí en la casa con mis hermanas, cosas de la misa, allí jugando también en las clases de catequesis en la parroquia, en las escuelas. Entonces es un ambiente así donde crecí. Me sentí una llamada, una vocación religiosa, primero empezando en mi familia allí, porque en mi familia cuando jugábamos allí con mis hermanas, jugando de cosas de la misa, aquí en el cura de Sase de Blando, allí jugábamos. Y entonces, cuando llegué en mi primaria, cuando iba a hacer matrícula ahí a secundaria, un amigo mío con quien estudiamos en las clases de catequesis, me dijo que él iba a hacer matrícula en un seminario menor. Entonces, cuando yo escuché eso, recordé que cuando estuvimos en las clases de catequesis en la parroquia, siempre la catequista preguntaba, ¿hay alguien aquí que quiere ser un sacerdote? Y yo me levantaba la mano con mucha seguridad. Y también había unas chicas que también levantaban las manos, que querían ser también religiosas. Entonces, lo que pasa que después de mi primaria y me matriculé a ir al seminario menor. Allí empecé el seminario menor en 2008. 2008 empecé mi seminario menor y seguí con el seminario menor 2008 y por 6 años. Y allí iba creciendo poco a poco mi vocación. Entonces, en el año 2007, recuerdo muy bien cuando subimos de vacaciones, era un día de la parroquia. Y celebrábamos el día de la parroquia, había venido el obispo. Entonces, mi madre estaba ya hablando con el catequista de la parroquia. Entonces, el catequista estaba preguntando, ¿ese chico todavía quiere ser sacerdote? Y mi madre me miró así y me preguntó si quería ser sacerdote. Y yo decía que sí, seguro que sí quiero. Entonces, allí surgió poco a poco mi vocación diciendo que sí quiero ir al seminario menor. Pero también en aquella época tuvimos un párroco. Ese párroco era muy alto y siempre se vestía de una sotana negra y era muy alto. Entonces yo le miraba y ¿por qué? Surge así que ese párroco predicaba muy bien. Entonces, por ser que predicaba muy bien, todas las misas que él celebraba llenaba de gente por las predicaciones que daba. Y también era un amigo mío cuando yo estaba estudiando las clases de catequesis. Era un amigo mío y siempre me decía que, Kenneth, por favor, puede ir a mi despacho a recoger, no sé, un libro o algo así. Y entonces yo siempre le miraba y decía que yo creo que puedo ser como él, porque hablaba muy bien y las predicaciones y todo el mundo decía que sí, era un buen sacerdote. Entonces yo siempre miraba a él y todavía tengo esa imagen de un cura muy alto con una sotana negra que predicaba muy bien. Todo el mundo después de la misa le decía que sí, predicaba muy bien. Sí. Entonces llego en el seminario menor 2008. Cambia el párroco y vino otro párroco que predicaba exactamente del sacramento de la Eucaristía. Entonces predicaba así, decía que en la Iglesia Católica tenemos un tesoro, que el Señor verdaderamente está con nosotros en la misa, en el sagrario. Y el don que yo tengo como sacerdote, él predicaba así, que el don que yo tengo como un sacerdote, que yo puedo consagrar este pan y cambia en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y yo miré un rato y decía que, entonces, si yo, Kenneth, si quiero ser sacerdote, yo también puedo hacer eso. Entonces,
ahora cambio un poquito de pensamiento y cambiando de solamente de predicar, y ese cura me lleva a ese que un sacerdote puede consagrar este pan y vino y cambia al cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces con eso a mí me movió mucho, con mucha devoción al Señor en la Eucaristía. Y entonces en el seminario menor yo tenía mucha devoción al Señor, a la adoración por ese tipo de cambio que me había llegado por esa predicación de sacerdote de párroco nuevo, que siempre predicaba de la Eucaristía del Señor que está con nosotros vivo. Entonces, después de mi seminario menor, fui a estudiar filosofía. Mi obispo me mandó en un seminario que es en el norte de Uganda a estudiar filosofía. Y después de filosofía hice un año de pastoral en mi parroquia. Entonces, después de ese año, mi párroco me dijo un día que el obispo quiere hablar contigo. Entonces, me fui a hablar con el obispo y me dijo que había una oportunidad de estudiar en España. Entonces, ¿dónde era el problema al principio? El obispo me dijo que tienes que aprender español. Y yo decía, ¿cómo voy a aprender español? Entonces descargué el mismo día casi 5 aplicaciones a aprender español. Entonces regresé a la parroquia allí viendo, hola, buenos días, café, cafetería, aprendiendo 5 palabras casi cada día para que pueda llegar aquí y ya pueda hablar algo. Entonces, y seguí allí preparándome, estudiando solamente el español, yo solo, allí en Uganda. Y llego entonces en España. Yo llegando en Madrid, yo pensé que Bidasoa era muy cerca, que solamente por un taxi 10 minutos ya llegamos en Bidasoa. No sabía que era un viaje de 5 horas de Madrid hasta Pamplona. Entonces llegué en Madrid y gracias a Dios había unos chicos de Bidasoa que estuvieron aquí en Madrid haciendo pastoral en una parroquia. Entonces ellos, compañeros de Bidasoa, cuando llegamos en el puerto, nos abrazaron. ¡Hola, amigos! Y nosotros no los conocíamos. Pero por eso que habíamos llegado en un sitio extranjero, no sabíamos nada. Si alguien llega así, también hay que ser abierto. Entonces, con abrazos allí, entonces ellos, había uno que hablaba inglés y el otro que no hablaba solamente español. Entonces el otro estaba traduciendo. Entonces llegamos allí y compramos billetes y íbamos a Pamplona. Entonces mientras estamos allí en el autobús, uno que hablaba inglés nos dice que ahora chicos, vais a Pamplona, pero hay que cambiar el autobús en Soria. Y yo, madre mía, yo no sé ni cómo hablar en español. ¿Cómo vamos a saber que ahora en Soria vamos a cambiar el autobús? Entonces vamos y mientras estamos allí esperando en el autobús, de repente sale una chica de California que hablaba inglés y español y decía que, hola, por favor, yo he entendido todos que son seminaristas que van a Pamplona, les voy a ayudar en Soria a cambiar el autobús. Era una chica de un grupo de jóvenes que había venido de un encuentro de jóvenes, pues, tenían allí también su capellán. El capellán había estudiado en la Universidad de Navarra, nosotros también íbamos a estudiar. Entonces, por la providencia del Señor, llegamos allí en el autobús. Ese grupo de jóvenes nos acompañan muy bien. Cambiamos autobús en Soria y después llegamos en Pamplona. Sin nada de español y lo que solamente teníamos que hacer es sonreír y ya está. Llegamos allí, todo el mundo está, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te gusta? ¿Fútbol? Yo entendí fútbol, los demás no entendían nada. Y me acuerdo muy bien, llegamos en una hora de merienda y estaban diciendo Coca-Cola, chocolate. Lo que entendí era Coca-Cola, porque es una bebida internacional. Entonces, Coca-Cola, eso entendí. Y seguíamos allí semanas. Casi no entiendes nada. El día siguiente, el lunes, fuimos en la clase en la universidad y cuando llegamos allí en el primer día de la clase, el profesor nos dio un examen. Nosotros no sabíamos nada, que ese examen era para ponernos en niveles de español. Entonces, fuimos allí, ¿qué vamos a hacer con ese examen? El primer día no sabemos nada. Con un poquito de latín yo veía allá en español nombre. Entonces yo dije, ese nombre puede ser que aquí tengo que poner mi nombre. Entonces yo escribí, Kenneth Oro. Y las cosas que estaban allí, nada, no entendí nada, y entonces fuimos. El día siguiente el profesor llegó y nos puso en niveles de español. Entonces poco a poco aprendí en español. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y allí hemos aprendido español también. Lo más importante de aprender español es
en la casa donde vivimos en Bidasoa, en el colegio Bidasoa, porque allí todo el mundo te habla en español, todo el mundo quiere que aprenda español, todo el mundo te habla español, respondes en español, rezas en español, en la comida, cuando te levantas, duermes todo en español, y allí se aprende muy rápido. Llegó un momento y la primera semana, la segunda semana, que no entendía nada. Entonces todo el mundo está hablando, por ejemplo, en una tertulia o estamos comiendo y todo el mundo está hablando, pero solamente tienes que sonreír. Algunas cosas te preguntan, sonríes, pero no entiendes. Y llegas un momento y estás hoy y dices que, entonces, hoy he escuchado muchas cosas, pero ¿cuántas cosas he entendido? Y das cuenta que casi nada. Entonces, llega ese momento que casi me sentía que, ¿por qué no vuelvo en Uganda, donde entendía las cosas? Pero un poquito más de paciencia, porque había unos hermanos que siempre nos animaban, decía que ese siempre es el camino, pero siempre se gana. Entonces yo veía a los hermanos mayores que estuvieron allí en el colegio y me decían así que perseverancia, y seguíamos poco a poco y aquí estamos. Entonces llegamos aquí en Pamplona, el cambio de las comidas. El arroz era muy bien y todo muy bien. Y todas las comidas muy bien. Solamente un cambio. Todo del mar. Las calamares, gambas, todo eso. Entonces yo cuando miré eso, dije, oh Dios mío, ahora vamos a comer eso. Entonces, y empezamos a comer. Al principio cuando yo miré, un poquito de susto, pero decía que si estamos comiendo eso, yo voy a probar para que cuando vaya en Uganda tenga algo de contar. Entonces empecé a comer todo, y las calamares, gambas, todo que viene del mar, y así poco a poco acostumbré a las comidas españolas. Yo creo que hay un cambio, pero también de tipo de la sociedad, sí, porque, por ejemplo, aquí en Europa, cuando estamos pensando por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, la alegría, la felicidad. Son cosas que la felicidad en el mundo por aquí es más que hago como quiero. Hago como quiero, el tipo de, ¿cómo se llama? Libertad. Hago lo que quiero, pero yo creo que no solamente es eso cuando estamos hablando de la felicidad. Entonces, de hecho, que hay una comparación que yo cuando soy seminarista y salgo en la calle, por aquí es como que, ¿qué quiere eso, decir eso? Porque en la sociedad donde estamos aquí es como que hay mucho miedo al compromiso. Entonces, cuando ven un joven, un joven que digo que soy seminarista, quiero ser sacerdote, es como que, ¿qué quiere decir? Porque, de otro lado, ese tipo de miedo que tenemos los jóvenes ahora al compromiso también se relaciona mucho, hay mucha unión con ese tipo de felicidad que hago lo que quiero. Ese tipo ¿cómo se llama? Libertad. Pero también de otro lado, yo entiendo libertad en ese ámbito, que yo soy libre, que es el cual también puedo aceptar todo lo que no puede elegir. Porque en la vida hay muchas cosas que no podemos elegir. Pero también si aprendemos a aceptar todo eso que no podemos elegir, allí que aprendemos lo que es ser verdaderamente libre y feliz. Entonces, con ese tipo de cambio de sociedad, que otra sociedad, la libertad, la alegría y compromiso se tiende de otra manera también de otro lado a los jóvenes. Por ejemplo, de mi país es muy diferente. A mí, a los jóvenes, por ejemplo, en Uganda, están más abiertos a la ayuda espiritual, también más abiertos a aprender. El problema de libertad no es tanto así al nivel como podemos decir aquí, pero también de otro lado podemos decir ese tipo de compromiso también sigue, por ejemplo, de la otra vocación en matrimonio, que hay también ese tipo de compromiso que entregarme cuando soy joven. Allí también hay también muchas cuestiones, porque en esta edad. Primero, lo digo así, basándome en mi sitio exactamente, por ejemplo, en mi diócesis donde vengo, que ahora en el momento que el obispo, por ejemplo, está abriendo muchas parroquias, y en nuestras parroquias la gente que está por allí, la gente son gente joven. En nuestras parroquias es muy difícil encontrar gente muy mayor. Hay gente joven. Entonces, que
también los seminaristas, los sacerdotes tienen que cambiar un poquito a ponerse en la situación de las parroquias muy grandes y también los jóvenes muy abiertos, y entonces el sacerdote, el seminarista tiene que formarse para que pueda estar en este tipo de mundo donde todo el mundo está allí joven. Pero no diga en cuanto que también acostumbrarse a lo que quieren los jóvenes, pero también ponerse en sitio ponerse en sitio que puedes transmitir lo que tienes que transmitir, pero no en sentido que cambias todo la verdad, pero decir la verdad, pero con los jóvenes cómo pueden entenderlo, pero no pintar la verdad como quieren la joven recibirlo, no, pero a ver las maneras como también pueden recibir ese tipo de información, también la evangelización. Entonces, con ese tipo de número que todas las parroquias y la mayoría de la gente joven, que también hay muchos bautismos, muchas bodas, muchas confirmaciones. Bueno, en mi diócesis el obispo puede llegar en una parroquia y va a hacer una confirmación de, por ejemplo, de 200 niños. Entonces, 200 niños, y después el cura que está por allí, entonces que van creciendo, entonces hay que ver también el futuro, después de 2 años, 3 años, 5, el número de jóvenes que van a estar allí en la parroquia. Dice el Papa Francisco que ahora el mundo necesita un sacerdote que está lleno de fuego del Señor, que viene exactamente del corazón de Jesús. No solamente un sacerdote que estoy allí y celebro la misa, no, pero también que pueda decir algo. Entonces, lo que estoy esperando del mundo no solamente que estoy, pero también que puedo transmitir, pero también transmitir un tipo de alegría que no solamente viene de yo solamente, pero que me viene porque ya estoy enamorado con el Señor. De hecho, que también lo que dice el Papa Francisco, que la alegría del Evangelio, que yo soy feliz y que, ¿por qué yo que soy feliz? Que soy feliz porque estoy enamorado del Señor. Entonces yo quiero transmitir de eso la alegría de evangelizar a todo el mundo. Muy bien. Si estamos viviendo en un mundo de muchas redes sociales, el Internet, pero también tenemos que ver lo que está en el mundo actual. Ahora no podemos decir que vamos a evitar lo que está en el Internet, porque el Internet tiene contenidos que no están religiosos, que no. Yo creo que también la iglesia tenemos que ponernos allí en el Internet para que alguien cuando vaya en Internet hay un sitio, hay un contenido religioso por allí, porque si nos evitamos del Internet, entonces si un joven va al Internet, no puede encontrar nada. Pero también yo soy consciente que lo más importante es la evangelización de cara a cara, donde hablo a una persona y también me escucha y yo también escucho. Pero también, aunque está el Internet, aunque puede ser que hay muchos contenidos, también yo creo que tenemos que también ponernos por allí para que haya un contenido religioso en cada minuto cuando alguien está por allí por Internet. Yo soy muy agradecido a los benefactores de la Fundación CARF, porque yo a veces me imagino que yo estoy por aquí en España estudiando, pero hay mucha gente que están contribuyendo para que esté bien, para que tenga este tipo de formación. Entonces, que los benefactores de CARF están ayudando para que seamos buenos sacerdotes. Pero también es lo que Dios quiere, que no solamente seamos sacerdotes, pero para que seamos buenos sacerdotes. Que a través de Dios que actúa a estos benefactores, que de otro lado que yo veo los benefactores como también que me forman, porque quieren que sea un buen sacerdote, pero también a través de su ayuda. Y yo creo que lo más importante, como puedo agradecer a todos los benefactores que siempre nos encontremos en la oración, porque en la oración que allí puedo llevar a todos los benefactores que me han ayudado por aquí en mi estancia, en mis estudios, que puedo rezar para ellos, que no solamente por mí, pero también para que sigan ayudando a muchos seminaristas en el mundo, para que seamos buenos sacerdotes en distintos países del mundo. Eso es lo más bello que he visto en la Fundación CARF, que venimos de muchos sitios del mundo, nos formamos juntos, pero después regresamos a nuestros países, a nuestros diócesis. Pero regresamos, pero
todo el mundo que quiere ser un buen sacerdote. Yo creo que en la vida siempre hay que hacer compromisos. En la vida hay que siempre decir que sí o no. Y tú cuando dices que sí, quiere decir que has dicho no a algo. Entonces que ese tipo de miedo al compromiso, y tenemos que aprender también a amar lo que queremos. Por ejemplo, que yo cuando quiero ser bueno, no lo hago solamente porque soy un ser humano, porque soy una persona. Pero a mí todo lo basa porque quiero ser bueno por la caridad. Quiero ser bueno por el amor al Señor. Entonces, a mí cómo actúo tiene más vínculo a algo tiene más vínculo a Dios. Entonces, hay una diferencia en las cosas. Miedo al compromiso viene porque primero no hemos aprendido qué es la felicidad personalmente, porque todo el mundo está llamado a cierta vocación. Por ejemplo, en el matrimonio, la felicidad en el matrimonio, si alguien aprende lo que es en el matrimonio, hacer compromiso, lo aprende y ama esa vida del matrimonio, y alguien puede hacer el compromiso. Pero si alguien no sabe lo que es exactamente el matrimonio, va a ser difícil hacer el compromiso. Porque en el mundo hay muchas ideas, pero la verdad es muy importante que alguien sepa. Y hacer el compromiso siempre hay que arriesgar. Si alguien no puede hacer un riesgo, entonces es muy difícil. Siempre en la vida hay que probar. Sí. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, hacia fuentes tranquilas me conduce y repara mis fuerzas.